Reciban un cordial saludo, muy buenas noches. Hoy estaremos en nuestra segunda clase de Seminario de Investigación 3, hablando de metodología cualitativa, que va a ser toda la unidad de Seminario de Investigación 3. Entonces, como hablábamos la semana pasada sobre qué es la metodología de investigación cualitativa, que se diferencia con la metodología de investigación cuantitativa, las características que debe tener el investigador, la problemática que busca satisfacer o que busca realizar. Entonces, también las comunidades, las características que debe tener, todo eso lo vimos en la anterior clase y espero pues que ustedes hayan ampliado su información y hayan de pronto cualquier duda la estaremos hablando en la siguiente sesión, en la segunda jornada de esta noche. Entonces, en los propósitos de esta unidad, el primero es identificar y diferenciar los elementos que constituyen y definen una investigación cualitativa. Entonces, ¿cuáles serían estos elementos? Igual, el problema, los documentos técnicos, la hipótesis que se debe desarrollar, los objetivos, todos los elementos que deben incluirse aquí. Comprender cómo se construye la teoría válida, teniendo en cuenta como referente la revisión de literatura pertinente al problema objeto de estudio, y establecer un problema de investigación que debe resolverse de manera cualitativa. Pregunta problematizadora. ¿Cómo formular procesos de investigación cualitativa para estudios de cuencas hidrográficas? Ese es el objetivo de hoy. ¿Cómo vamos a hacer para formular un proceso de investigación cualitativa, teniendo cada uno de ustedes su objetivo, lo que quiere realizar? Obviamente algunos de ustedes prefiere y tiene más dominio de la investigación cuantitativa, es más práctico, más fácil. Muy bien, ustedes también lo pueden hacer de esta forma, pero necesitamos identificar también cómo es esa investigación cualitativa. Tal vez entre ustedes son 15, pero de pronto 7 desean, disculpen, 7 no, serían tal vez un poco muchos. Algunos, o de pronto no sé, no les interesa y no es que les interese, su proyecto no está dirigido simplemente a investigación cualitativa, pero pues de todas maneras necesitamos identificarlo, interpretarlo, reconocerlo para que ustedes puedan hacer un proyecto mejor y cada uno pues se van a dar cuenta en su enfoque cómo deben dar, o puede ser también una investigación tipo mixta. Las características de la investigación cualitativa. Tenemos varias características, entre ellas es la recolección de datos. Estos datos se orientan a profundizar casos específicos y no a generalizar. Es decir, cuando yo voy a tomar unos datos, yo me voy a una muestra pequeña de la población. No puedo recoger los datos teniendo en cuenta todo lo que puede ocurrir, lo que creemos que puede hacer sin desglosar. Acuérdense que la semana pasada hablábamos del conocimiento y de verlo como un sistema donde las partes funcionan para hacer un todo, no al contrario, no el todo y sus partes. Entonces acá vemos como un sistema, cada pequeña parte que puede generar una gran problemática. Entonces en este caso nuestro estudio tiene que generarse en casos específicos. Su ocupación no es prioritariamente medir, sino cualificar y describir el fenómeno social a partir de rasgos determinantes. En este caso, entonces, no es solo decir cuántos son o cómo están, solo descubrir el porqué de esas problemáticas, el porqué de estas inundaciones. No es qué cantidad de seres se dañaron o qué cantidad de animalitos están perdidos o de tierra, sino el por qué ocurren estos rasgos determinantes que afectan a esta población determinada y que pueden ser percibidos por elementos mismos, ¿sí?, que están allí entre la situación. Entonces es ver esas características intrínsecas de esa problemática, es irnos más hacia el fondo de las cosas. La hipótesis. ¿Se pueden desarrollar preguntas e hipótesis?
antes durante y después de la recolección y el análisis de los datos, lo que permite plantear preguntas de investigación más relevantes, afinarlas y resolverlas. Nosotros tenemos en esta metodología que a medida que nosotros vayamos trabajando y haciendo una investigación cualitativa, estas hipótesis se pueden ir transformando. También en otros casos puede que no se construya una hipótesis como tal, porque no nos da para manejar esa hipótesis. Para aclarar más sobre todo lo de la hipótesis lo tendremos la siguiente semana, en la siguiente unidad vamos a desarrollar más todo esto de la hipótesis. Pero mientras tanto, para ustedes generar su problema, para hacerse esta pregunta, para iniciar nuestro proyecto de investigación, tenemos unas hipótesis, ¿cierto? Decimos, no, estas zonas se anegan una vez al año, 2 veces al año, teniendo en cuenta el cambio climático que cada vez se intensifica. Podría ser esa una hipótesis, pero podría ser que debido a la tala indiscriminada de los bosques que hay en esa cuenca, en fin, cada uno podemos manejar y construir una hipótesis que nos va a ayudar a hacer una idea, de la cual vamos a hablar más adelante. ¿Y cuándo se utiliza este enfoque cualitativo? Lo hablábamos también un poco la semana en nuestra clase anterior, que este enfoque cualitativo se desarrolla o se utiliza al desarrollar proyectos o investigaciones direccionadas a la gestión de cuencas hidrográficas y en donde haya un componente de participación con comunidades que sea beneficiaria o involucrada con esas áreas, ¿sí? Ustedes hablaban de la consulta previa, de gestión del territorio, teniendo en cuenta entonces estas investigaciones o proyectos que se hagan dentro de estas cuencas hidrográficas en donde tenga que ver la participación comunitaria. Es necesario que haya un tipo de investigación cualitativa para describir, reconocer, apropiarnos de la información. No apropiarnos de la información para nosotros, no, me refiero del conocimiento de las comunidades y sus necesidades propias. Lo que decíamos que no podemos coger todo como si fuera de la misma forma. Cada comunidad, independiente si sea tal vez en un mismo municipio, tienen unas características propias, con unas dinámicas propias que hacen que el manejo de su territorio, de estos proyectos o de estas investigaciones, necesiten ser identificados de forma descentralizada y objetiva. Entonces, en este caso se utiliza. Entonces, ¿cómo ya vamos a empezar a generar nuestro problema de investigación? Lo primero que les surge a cada uno de ustedes cuando ya está haciendo su proyecto, tienen una idea. Decimos, o ya desde tal vez antes de empezar su maestría, tenían antes de eso una idea de qué quieren hacer. Entonces, tienen una idea. O han visto algo y tenemos una idea, decimos, bueno, esto sería muy bueno hacerlo de esta forma. Pero ¿cómo lo hacemos, cierto? Allí ya viene algo que no sabíamos. Se me fue exactamente la palabra. Ahí es donde necesito interactuar, ¿cierto? Entonces, esta idea me genera una polémica y me surgen muchos problemas, ¿sí? Y ya acá está dando un problema. ¿Cómo lo hago? Tengo una idea, pero ¿cómo? ¿Cómo voy a solucionar esa idea que tengo? Me surge. Entonces, acá, desde esto ya vemos que hay unas fases en ese proceso de investigación cualitativa. Entonces tenemos una primera fase, que es la fase exploratoria, de reflexión, en donde lo primero que hay que hacer es identificar ese problema. Es identificar el problema. Primero surge esa idea, ¿cierto? Cuestiones de investigación, empezamos a revisar los documentos que hayan, una perspectiva teórica, una segunda fase que es la fase de planificación, selección del escenario de investigación, selección de la estrategia de investigación, redefinir el problema y cuestiones de investigación,
La tercera fase, que es la entrada en el escenario, negociación del acceso, selección de los participantes, papeles del investigador, muestreo intencional. La cuarta fase, de recogida y de análisis de la información. Estrategias de recogida de información, técnicas de análisis, rigor del análisis. La quinta fase, de retirada del escenario, finalización de recogida de la información, negociación de la retirada, análisis intensivo de la información. Sexta fase, de la elaboración del informe, qué tipo de informe vamos a hacer, y elaboración del informe. En este momento nos vamos a quedar en esa fase exploratoria, reflexión, en donde lo que vamos a hacer es identificar un problema. Entonces, en este caso es cómo plantear un problema de investigación. ¿Cómo plantearíamos un problema de investigación? Tenemos una idea. ¿Y ahora cómo hacemos para plantear ese problema? Tenemos la idea de hacerlo, pero ¿cómo encuentro un problema investigable? ¿Y cómo lo reduzco lo suficiente para que sea trabajable? Ya encuentro muchos problemas y que tienen y que necesitan y que se pueden investigar, pero ya son muy grandes. Entonces, ¿cómo lo reduzco para que sea trabajable? Esas son las dos preguntas que nos guían en este problema. Entonces, tenemos muchos dilemas en estas preguntas de investigación. Entonces, primera sería, escoge uno el análisis cualitativo porque el área del problema y la pregunta que se origina de ella sugieren que esta investigación será la más productiva. O se decide uno implementar un método cualitativo y luego formular la pregunta de manera que se adapte al método. ¿Sí? Entonces dice uno, no, yo quiero una investigación cualitativa. Entonces escojo esa metodología y después planteo cualquier pregunta. ¿Será? ¿Sí? O ustedes dicen, esta pregunta y este método se adaptan. O son las perspectivas conscientes e inconscientes las que tiñen el enfoque. ¿Cuál de ustedes? Esta pregunta, por favor, la vamos a responder en la segunda unidad. Son las perspectivas conscientes e inconscientes las que tiñen el enfoque. ¿Sí? Nos vamos a hacer esta pregunta. Vamos a responder en la segunda unidad, por favor, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué consideran ustedes? Vamos a responder esto en la siguiente hora. Primera pregunta, ¿cómo consideran ustedes? Entonces, mantener lo que hay que hacer también cuando nosotros ya empezamos con este problema, cuando tenemos el problema de investigación y cuando ya empezamos a mirar cuál es esta problemática o esta pregunta que nos surge para hacer nuestra investigación, es necesario mantener el equilibrio entre la objetividad y la sensibilidad. Entonces tenemos que ser objetivo. Nuestro ser objetivo es que nosotros tenemos, eso lo vamos a ver ahorita, que hemos leído unos documentos o hemos estado atentos a un problema específico de una comunidad. Ustedes lo han trabajado ya por muchos años, han estado en esta comunidad y saben cuáles son sus problemáticas reales, pero tal vez estando ahí por diferentes cosas que puedan ocurrir, perderíamos tal vez esa objetividad. Entonces ya no lo manejamos tanto con nuestra cabecita y nuestro conocimiento previo, solo también podemos dejarnos sesgar por las condiciones que se den en ese momento, en esa investigación. Entonces es necesario mantener una posición objetiva. Entonces, claro, en todos los procesos humanos hay una cosa que es subjetiva, porque nosotros podemos
dependiendo cómo sea una realidad, verla de diferentes enfoques, ¿cierto? Dependiendo nuestra cultura, lo hablábamos la semana pasada, dependiendo nuestra cultura, nuestra crianza, en donde con quien compartimos, con quien hablamos, podemos tener una visión subjetiva de los hechos y está bien. ¿Mm? Depende de conceptos, tradiciones, muchas cosas, pero entonces en este caso es necesario mantener siempre la objetividad. Entonces, cuando nosotros empezamos a realizar ya nuestra investigación y nuestra problemática, es necesario aquí, como se dice, entre comillas o entre paréntesis o como la de ladito, para poder seguir se necesita también manejar algo de escepticismo. No creer todo lo que ocurre en este momento, investigar más. Y cada vez que hayamos y vayamos avanzando en resolver esta o en este planteamiento de la pregunta y en resolver esta problemática, manejar el escepticismo, no estar completamente conforme con todos los resultados que se dan de esta información que tenemos. Y no perder la sensibilidad. En este caso, entonces, tenemos que tener un equilibrio entre la posición objetiva y la sensibilidad, mantenerlos al mismo nivel. Porque a veces somos tan objetivos que perdemos también como esa parte que nos hace adentrarnos, comprometernos, identificarnos con cada situación de la comunidad, con las situaciones específicas de una comunidad. Entonces, si utilizamos ese bagaje, ese conocimiento, esa revisión de literatura, de los datos, de manera sistemática y consciente, también nos volvemos sensibles al significado sin forzar nuestras explicaciones sobre los datos. Entonces ustedes ya han ido, ya conocen este territorio, muchos no, apenas estamos en una revisión, mirando la problemática, mirando la revisión de literatura, mirando qué ocurre allá, ya tenemos unos datos y nos volvemos sensibles a esto. Entonces, planteamiento inicial del problema de investigación. Este planteamiento inicial del problema de investigación debe incluir un propósito central. Básicamente, este problema de investigación debe tener 5 fases, ¿sí? Uno es ese propósito, el propósito, lo que busco lograr, lo que se pretende realizar. Hacer cuáles objetivos tendría esa investigación y cuáles son esas preguntas. Esos objetivos, ¿para qué me va a servir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué pretendo lograr con esta investigación? ¿Cuál es mi objetivo? El siguiente es justificación y viabilidad de esa pregunta, de ese problema. Si se justifica, si es viable realizarlo, ¿cómo lo voy a hacer? También hay una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema. Entonces, ¿qué consecuencias negativas esta problemática? Este problema que ya identifique, ¿qué consecuencias negativas puede surgir para que yo no pueda hacer mi proyecto de una forma real, clara, objetiva y sensible? Definición inicial del ambiente o contexto. Esta es otra. ¿Sí? Se deben definir y después pues tampoco es que tengamos ya con una pregunta o con un problema todo resuelto, no, lo vamos a ir entrando, pero a medida que generamos el problema podemos visualizar muchas cosas que se van a plantear para ir desarrollando ese problema. Entonces tenemos que cada comunidad es completamente diferente. Nuestro país es biodiverso, multiétnico. Tenemos no solo rico en una biodiversidad de especies, animales o vegetales. Nos hace rico nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestra gente. Entonces me parece importante pues, resaltar eso, de que por eso la investigación cualitativa es algo como relevante y tan importante porque lo hablábamos, que cada uno en sus regiones tiene un proceso, una dinámica diferente a lo local, ¿sí? Cada uno y sus dinámicas. Entonces ya vamos a empezar a dar un ejemplo de cómo podemos tener
ese problema. Tenemos una idea. Entonces, tenemos con estas 5 actividades que veíamos. Entonces, el ejemplo es para poder desarrollar y ir construyendo la pregunta de investigación. Sería, por ejemplo, entender la importancia del territorio para algunas comunidades indígenas, ¿sí? Quienes tal vez por algún tipo de proyecto, ya sea minero, ya sea petrolero, ya sea, han tenido que desplazarse de estas regiones. Entonces, esta pregunta de investigación, o sea, disculpen, yo puse este ejemplo para que ustedes, o sea, para ir mirando cómo debemos hacer esta problemática. Entonces, la pregunta de investigación es, ¿cuál es el significado del territorio para las comunidades indígenas? O sea, cada uno sabe el concepto de territorio en estas comunidades. Entonces, esta es una pregunta un poco simple, pero que podemos ir, por medida de ejemplo, pues sí la desarrollamos. Justificación. Al entender la importancia del espacio donde habitan las comunidades indígenas, su realidad personal, podemos tener un conocimiento más profundo de algunas regiones. De esta forma, planear mejores esquemas de ordenamiento territorial y mayor empatía con las comunidades. Esto pretende, ¿sí? Entonces, si nosotros sabemos y reconocemos la importancia que tiene el territorio para las comunidades indígenas, tal vez se puede hacer unos proyectos mejor sin necesidad de que tantas personas de este país sufran de un desplazamiento, de desarraigo y de otras consecuencias que se generan por este tipo de fenómenos o de causas, simplemente por no identificar. Entonces, la viabilidad es que sí se desarrollan viabilidad de realizar esto, es que en cada parte de este país, cada día, o se viven desarrollando diferentes proyectos, ya sean mineros, de explotación petrolera, hidroeléctricas, entre otros. Entonces, vamos a visualizar una gráfica de este planteamiento cualitativo. Entonces, tenemos un fenómeno central. Lo dibujamos, ustedes lo hacen en un dibujito. Simón, ¿cuál es el fenómeno? Entonces, acá me toca, bueno, quien no recuerda, cada uno se plantea esta pregunta porque ya la teníamos, ¿cierto? ¿Qué era el territorio? Entonces, de ahí podemos generar varias consecuencias de esta pregunta para saber cómo sería esta realidad. Entonces, estas A, C y D representan los conceptos vinculados. Entonces ahí hay una problemática que es desplazamiento del territorio de origen. Entonces nuestra pregunta es, ¿qué significa el territorio? Pocas veces nosotros logramos, todos, bueno, algunas personas sí lo tienen muy implícito. Es que el territorio no es solo un espacio geográfico. El territorio es aquel espacio, en especial para comunidades indígenas, el significado de territorio puede cambiar. Donde se dan esos saberes ancestrales, ese intercambio de información, ese sentido de pertenencia, ese imaginario colectivo, porque allí vivieron mis ancestros, porque allí vivieron mis abuelos, porque allí está el agua, porque allí están los animales. Entonces el concepto de territorio no puede ser solo una línea imaginaria en un espacio, en un territorio específico. El concepto de territorio va más allá de esa definición, va más allá de se inserta más en un saber, en un reconocimiento de ese árbol como algo sagrado, ¿sí? Y en especial para nuestras comunidades indígenas. Entonces, si estas personas son desplazadas de aquí, de estos territorios, no van a encontrar tal vez ese árbol sagrado donde iban a orar, donde iban a rendir unos tributos, el agua de forma mágica donde pueden tal vez nadar o tal vez tomar o tal vez unas cantidades de actividades, los animales, su alimento. Sí, lo vemos tal vez para nosotros muchas veces que podríamos vivir en una ciudad muy diferente ese concepto de territorio. Entonces esto puede generar una depresión.
¿Mm? Pérdida de sentido de pertenencia de las personas que les tocan cambiar, no se sienten identificados. Entonces, si vemos esto en círculo, cada uno lleva otra cosa. Este sentido de pertenencia genera un cambio en una jerarquía de valores, tristeza, desilusión por la vida, puede ser, bueno, una cantidad de cosas, cambio en su alimentación, problemas de salud. em, que genera otra vez depresión. Entonces, si vemos aquí cómo todos estos conceptos que nos dan simplemente por decir este concepto de territorio puede generar otro tipo de problemáticas, si nos vamos ahí, entonces ya nos surgen más problemas. Entonces, si nos vamos ahí, podemos consultar, tal vez generar otra pregunta, que es cómo afecta la pérdida de sentido de pertenencia a las comunidades indígenas por territorio, o cómo cambian la jerarquía de los valores de las comunidades indígenas debido a pérdida de sentido de pertenencia, o de cómo afecta, cuáles, digamos, quienes quieren estar más allá, que desviaron el río, no sé qué, cómo cambia o cómo puede eso alterar la disminución del sentido de la vida, o por qué pueden estar deprimidos. Todas estas son cosas que tal vez no se nos hagan, se nos lo vemos muy lejos, pero pues si nos adentramos en esto podemos ver que hay muchas cosas aquí, cada una responde y genera otra pregunta y un problema de investigación, ¿cierto? Y ustedes si hacen este dibujito, entre ustedes generaron una problemática y mira las consecuencias, podemos generar muchos problemas y muchas preguntas, ¿sí? Entonces, este sería un planteamiento gráfico de modelos cualitativos. Elegir. Entonces, para poderlos realizar, ¿sí? Este planteamiento gráfico de estos modelos, tenemos que elegir. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hacemos para plantear estas preguntas? Se eligen verbos que sinteticen nuestra intención fundamental. Entonces, ustedes dicen explorar, entender, identificar, diferenciar, profundizar, encontrar, generar, comprender, examinar, ¿sí? Entonces acá vemos que decimos, bueno, explorar porque las comunidades eh, pierden sentido de pertenencia por un cambio en un curso del agua, podría ser, bueno, en fin, identificar las problemáticas, bueno, tenemos este tipo de verbos. Lo hacemos con verbos para que nos quede mucho más fácil. Cuando hacemos nosotros un trabajo de investigación, sea cuantitativo, sea cualitativo, tenemos una serie de verbos. Estos verbos ustedes los pueden ubicar también, consulten cuáles verbos pueden consultar para desarrollar sus trabajos. A veces nosotros a la hora de redactar una pregunta, un problema, nos confundimos muchísimo. Tenemos toda la información, pero no sabemos cómo redactarla porque tenemos tanta información de palabras. Entonces está bien las ayudas. Necesitamos una lista de verbos que se adapte a su problemática y el fenómeno o tema de estudio. Entonces acá como un jueguito, entonces podemos explorar. ¿Explorar qué? Tema de estudio, sentido de pertenencia. Entender problema de la depresión. Identificar, ¿cierto? Entonces podemos como un juego de palabras que nos van a ayudar a completar y a hacer ese documento. Entonces, al elegir estas palabras, especificamos los casos y eventos participantes que permiten determinar el ambiente, contexto o lugar potencial del estudio, ¿sí? Entonces ustedes ya identificaron los verbos, que podría ser identificar una comunidad, que el fenómeno sería que presenta problemas de desarraigo de su territorio, ¿cierto? Identificar. Entonces, ese arraigo de su territorio son esos casos específicos, ¿cierto? ¿De cuál lugar? Entonces ahí es donde yo ya miro el lugar. ¿Mm? Uso de literatura. Entonces tenemos que para nosotros generar esta investigación o un proceso cualitativo de investigación,
generamos un uso de literatura, se necesita revisar documentos, pero tengan en cuenta por favor que no es un solo documento, ustedes ya, bueno, vieron un problema, lo identificaron primero, esta es la ventaja tal vez de esta metodología, ustedes ya vieron una problemática que quieren y utilizan libros que les permita adentrarse a esta investigación. Entonces el uso de literatura es, pues es fundamental, pero no, pero más que todo es ese trabajo que lo van realizando, o sea, tampoco es que sea indispensable. Obviamente va a enriquecer su vocabulario y nos va a complementar nuestra información. Entonces tenemos en este uso de literatura. Si un concepto, tenemos dos usos de literatura, la literatura técnica y la no técnica. Entonces tenemos en esta técnica que son estos libros ya de información específica que utilizamos para esto. Entonces, al leer vemos que si un concepto emerge de los datos y parece similar u opuesto al que se registra en la literatura, entonces los conceptos pueden compararse en términos de sus propiedades y dimensiones. Entonces, tenemos una lectura, ustedes han revisado una serie de documentos y vamos a contrastarla con la realidad que nosotros estamos estudiando y son diferentes. Entonces, esta literatura y estos conceptos que se dan aquí, necesitamos compararlos con la realidad. Entonces, acá es donde vemos ese conocimiento objetivo, ¿cierto? Estar familiarizado con la literatura pertinente puede aumentar la sensibilidad a los matices sutiles de los datos, pero al mismo tiempo puede bloquear la creatividad. Entonces, cuando nosotros lo único que hacemos realidad, bueno, entonces tenemos todos los documentos de este sentido de pertenencia de esta comunidad que estamos hablando, que ha perdido, y bueno, solo leemos sobre esta problemática que quiero resolver y miro qué sentido de pertenencia, cuáles son sus significados, qué es, pero voy allá y veo que no es lo mismo, ¿sí? Que una cosa es la que dice la literatura y otra cosa es la realidad. Entonces, ya estoy bloqueando un poco mi creatividad, porque cuando yo leo, pero no me dejo sesgar solo por lo que dice el libro, yo puedo abrazar, yo puedo darme cuenta de otra realidad que me lo dicen allá las personas y buscar y recopilar esta información de otra forma. Entonces, bueno, yo te voy a acompañar al lavadero, no sé, para mirar esta realidad que no la dice el libro. ¿Mm? Entonces es necesario sí leer, pero también adecuarnos a diferentes formas creativas de conseguir esta información. Cualquier tema o concepto prestado de otro estudio puede ser de importancia para el problema investigado. Sin embargo, el investigador ha de tener mucho cuidado en buscar ejemplos de incidentes en sus datos y delinear las formas que los conceptos adoptan en el presente estudio. Entonces, nosotros tenemos, y eso pues que cogemos una tesis, un artículo, demás, de un tema muy igual, pero de otra comunidad, así como se hacen con muchos documentos, entonces se adapta a esa realidad, pero no se identifica que no siempre es lo mismo. Hay cosas que son muy iguales, pero cada uno tiene una realidad diferente. Entonces hay que ver si este documento corresponde, se puede adaptar a eso, no es que no se pueda utilizar, pero se tiene que adaptar a la propia realidad de la comunidad, de nuestro proceso de investigación, de lo que queremos descubrir, de las propias realidades, ¿sí? Entonces podemos coger documentos similares, pero se tienen que adaptar a nuestra investigación. Entonces, si el investigador se interesa por extender una teoría ya existente, puede llegar al campo con algunos de los conceptos y relaciones en mente y buscar las propiedades y dimensiones y cómo varía bajo un conjunto diferente de condiciones. Entonces, ya la literatura nos dio una cantidad de información y nosotros queremos es extender esta teoría y mirar estos conceptos y las relaciones que hay allá.
Entonces podemos aplicar con diferentes metodologías para aplicar estos conceptos de esta teoría a la comunidad. La literatura puede usarse como fuente secundaria de datos. Las publicaciones de investigaciones a menudo incluyen materiales citados de entrevistas y notas de campo, y estos pueden ser utilizados como fuentes secundarias de datos para los propósitos propios de la investigación del investigador. Entonces uno a veces está leyendo un libro y resulta entrando más allá, no sé si ustedes, me parece, es fundamental. A veces nosotros tenemos unos datos y estos datos cuando están bien citados, por eso es tan importante, y hago acá un paréntesis, por favor, en que todo lo que nosotros hacemos, un documento para que otra persona leer, tiene que ir con su debida citación. Esto pues ya es en el proyecto que ustedes van a hacer. ¿Cómo es esa citación? Pero cuando estamos leyendo otro documento, estas fuentes bibliográficas nos ayudan a veces a identificar conceptos mucho mejores, puede ser, o diferentes. Entonces ahí vemos que en lo que leemos hay una citación, hay unas bibliografías, unos recursos que utilizó la lectura actual que nos invita a retroceder o no retroceder o avanzar, ¿sí? Pero mirar otro tipo de bibliografías. Entonces leemos una cosa, pero también nos permite mirar otra. Ojo que esos son mensajes a veces escondidos en lo que leemos, en todo esto. Entonces también fíjense en las fuentes para ampliar su investigación. Antes de comenzar un proyecto, un investigador debe recurrir a la literatura a fin de formular preguntas que actúen como punto de arranque durante las observaciones y entrevistas iniciales. Una vez pasadas estas, el investigador acudirá a las preguntas y conceptos que emergen del análisis de los datos, ¿cierto? Entonces ustedes debemos revisar qué se ha hecho, cómo está hecho, qué es lo que se debe realizar. Entonces es muy importante que ustedes vayan leyendo, revisen, miren la literatura pertinente. Yo les sugiero, bueno, esto ahorita revisar esas tesis, doctora, para menos tener como una guía, como procedimiento, para que ustedes tengan una base de cómo enmarcar esto. Y obviamente también la realidad propia, el conocimiento específico de su problemática. La literatura técnica también puede usarse para estimular las preguntas durante el proceso de análisis. Entonces, mientras estamos leyendo, nos ayuda a estimular estas preguntas que se deben concertar, que surgen de allí, ¿sí? ¿Por qué esta comunidad desde tantos años, cierto? Entonces nos vamos a algo prospectivo. En especial en la primera etapa de la investigación, las áreas del muestreo teórico pueden ser sugeridas por la literatura, la cual pueden dar claves en cuanto a dónde, lugar, trabajos, tiempo. Entonces este muestreo nos lo puede dar la literatura. Cuando un investigador ha terminado la recolección y el análisis de los datos y se halla en la etapa de escritura, la literatura se puede usar para confirmar hallazgos y al contrario, los hallazgos se pueden usar para ilustrar donde la literatura es incorrecta o demasiado simplista, o para explicar parcialmente los fenómenos. Nosotros leemos algo y si lo leemos en su primer momento creemos que es lo correcto, lo adecuado. A final de nuestra investigación y la recolección decimos, estaban sesgados, esta literatura no era, ¿sí? Hay cosas que han cambiado su realidad desde que vimos esto, ¿cierto? Entonces la literatura nos da este tipo de... Entonces, también hay otro uso de literatura, que es la notécnica, que podría a veces hasta, bueno, tenemos unos libros, pero estas ideas nos pueden surgir de acá, del periódico. Tenemos un periódico, diferentes como un periódico o un catálogo, ¿sí? Entonces, al leerlo nos dimos cuenta de la problemática que está ocurriendo en determinado lugar y lo que está ocurriendo allí, lo que está pasando, que necesitamos. Entonces, la literatura no técnica, que consiste en las cartas, en biografías, diarios, informes, videos, periódicos, catálogos. Pueden ser estos catálogos científicos o puede ser otro catálogo. Puede ser un catálogo que nos invite a reconocer a la información del humedal y ahí nos está dando información.
y una gran material de materiales diferentes. Entonces, si ustedes ven un documental, nos puede ayudar muchísimo a esta información. Vemos un documental, vemos un programa de televisión que habla de esta problemática, hasta una noticia. Entonces este uso de literatura también es fundamental y es muy válido en esta información. Entonces seguimos en nuestra segunda parte de la clase con las preguntas, por favor, que les originen y que se originen. Muchísimas gracias por su atención y un abrazo.